Digamos, lo que habíamos estado viendo hasta la clase antepasada eran todos estos modelos de cómo caracterizar nuestros datos. Teníamos digamos, una nube de datos en n dimensiones y lo que habíamos estado haciendo era como caracterizar, buscar maneras de cómo describir la distribución espacial de nuestros datos de manera que podamos tanto entender su distribución como ver cuáles son las variables que deberíamos de usar para describirlos. Entonces encontrábamos que, bueno, pues el promedio aritmético pues es una cantidad fundamental, ¿no? Digamos que, pues, primero lo que tenemos que saber es dónde están centrados nuestros datos. Después lo que seguía era como medir eh, qué tan, qué tan dispersos están nuestros datos en las diferentes direcciones del espacio. Y luego veíamos que teníamos que introducir una nueva cantidad que era la covarianza, eh, y la cual nos permitía encontrar como estas correlaciones entre las diferentes, eh, entre los diferentes ejes, digamos, en las diferentes direcciones en las cuales está distribuida nuestros datos. Y con todo esto, pues esto nos permitía definir una digamos, este objeto tan poderoso como él es la matriz de covarianza. Entonces, la matriz de covarianza es la que nos permite en un solo objeto caracterizar a nuestros datos. Y veíamos que pues hay de hecho codificada en esta matriz está toda la información que describe, digamos, son predictores, son descriptores muy generales, pero aún así muy poderosos, los cuales, la cual codifica las direcciones en las cuales, eh, eh, digamos, las direcciones principales en las cuales eh, podríamos tomar en cuenta para describir nuestros datos. Am, y a su vez, digamos, esto, lo anterior, pues veíamos que lo podíamos sacar de un análisis así empírico de nuestros datos, pero había otra metodología que vimos antes, que era la de maximizar la función de likelihood de, de nuestros datos. Lo digo, la función de likelihood proveniente de todo este análisis de Bayes que hicimos. Entonces, al tomar esa ruta de maximización, la probabilidad de likelihood, de la función de likelihood, pues llegábamos a que precisamente los descriptores o la solución de, la solución que maximizaba esta probabilidad, pues era justamente el uso de esos dos descriptores, la matriz de covarianza y el promedio aritmético. Entonces de ahí se justifica, ¿no? De ahí viene como que las dos partes, la parte de intuición de cómo caracterizar nuestros datos y la parte matemática de cuáles son las expresiones que deberían de tener esos descriptores. Am, entonces eso es precisamente lo que les comentaba, ¿no? Que hay esta analogía entre estos dos objetos. Y con esto pues pues vemos cuál es la prominencia, ¿no? De cuál es la importancia de este objeto que es la matriz de covarianza. Am, y ya luego pues veíamos que, que la matriz de covarianza tiene sus problemitas de que pues como es construida a partir de datos que están en principio altamente correlacionados, am, pues teníamos que tener cuidado de cómo usarla, especialmente cuando, eh, digamos, cuando lo usábamos, cuando la queríamos usar para describir, digamos, los hiperplanos que separan realmente los dos categorías, por ejemplo, ¿no? Am, entonces, solo como para recordar, pues todo lo que hicimos antes con la parte del análisis bayesiano, pues era que al final todas estas aproximaciones, que la función de, que
el, el, eh, la función de la superficie de decisión, el criterio de decisión para clasificar diferentes regiones del espacio. Em, esa matemática que vimos se reducía a encontrar un hiperplano o una hipersuperficie. De hecho, no lo vimos, pero no necesariamente tiene que ser un hiperplano. Puede ser todas esas funciones en un espacio de muchas dimensiones que tengan términos cuadráticos, dado que el término cuadrático es el más alto que aparecía. Em, o se podría, en lugar de un plano en muchas dimensiones, la función que separa los datos podría ser un paraboloide, este, o una hipérbola, o sea, podría ser una de estas funciones que tienen términos cuadráticos. Am, bueno, entonces, pero el punto aquí es que para tomar una decisión de qué es una clase o qué, o si se acuerdan este problemita de los pescados, era como ver si estaba, nuestro criterio de decisión era de que si, lo que si los vectores de características estaban ya sea por encima o por un lado del hiperplano o por el otro lado o del otro lado del hiperplano. O sea, esa es la manera en la que clasificábamos nuestros objetos. Pero de nuevo, todo se reducía a encontrar esa hipersuperficie que separa los dos dominios del espacio. Am, entonces, otra manera bueno, cuando ya veamos toda esta parte de por ejemplo, como unas dos clases, vamos a empezar con las redes neuronales y vamos a ver que de nuevo, o sea, el perceptrón, que es como la primera red neuronal que se creó, justo lo que hace es encontrar este hiperplano. O sea, esa es una metodología que nos permite encontrar el hiperplano que separa dos regiones del espacio. Es decir, que lo usamos para que clasifique dos regiones del espacio, dos o más. También cuando veamos métodos de kernels o estas máquinas que les comentaba antes, que son las Support Vector Machines, estos también lo que hacen es encontrar una superficie en el espacio que separa dos dominios, ya de una manera más complicada, ya usando como fronteras no lineales, pero, pero a final de cuentas es eso, gran parte del Machine Learning es encontrar hipersuperficies que separan regiones del espacio. Entonces hoy vamos a ver una de las primeras opciones de cómo es que se puede encontrar una hipersuperficie del espacio o en particular un hiperplano que separe dos regiones del espacio y sobre todo que esté de una manera muy intuitiva, o sea, lleva un poco más allá de lo que ya habíamos visto. Eh, bueno, am, bueno, en la clase pasada también vimos esto de la reducción de la dimensionalidad, ¿no? De que siempre que podamos debemos de reducir nuestras dimensiones para esto con la finalidad de pues, simplificar, hacer más justamente esto que veíamos aquí, de que, pues, si se fijan, en este caso, pues tenemos que invertir la matriz de covarianza, pero pues ya sabemos que tiene sus problemitas, entonces tenemos que buscar resolver esos problemas. Y uno de esos consiste en reducir la dimensionalidad de nuestro espacio de características. Por eso es que introducíamos esta parte de, del análisis de componentes principales para poder pues quitarle un poco la complejidad o los problemas, reducir los problemas de trabajar con nuestra matriz de covarianza. Y así rápidamente, pues veíamos con un ejemplito de unas imágenes de 16 por 16 píxeles de cómo es que lo que trataba de hacer era que digamos, trataba de explicar de manera así pictórica que pues
ciertas imágenes que se pueden crear con estos píxeles, con esas, sí, pues con este tipo de resolución, pues tendrían que necesariamente estar correlacionadas, ¿no? Si tomamos un uno y conservamos la forma del uno, pero lo empezamos a trasladar en las posiciones dentro del cuadrito que define la imagen, pues uno esperaría que todos estas imágenes estén relacionadas y sobre todo que estén distribuidas en de manera como localizada en nuestro espacio de en todo este espacio donde está definida la imagen, que sería un espacio de 256 eh, ah, dimensiones. Entonces, pues sí, o sea, tendría que ver como una región donde están todos los unos, pero de la misma manera tendría que haber una región donde todos los unos todos los números estuvieran localizados, y de la misma manera tendría que haber otra región del espacio donde los emojis están, todas las caritas están localizadas, ¿no? Em, entonces, a la hora de de plantear un problema el cual involucre clasificar números, pues no necesitamos el resto del espacio, solo tendríamos que concentrarnos en esa fracción del espacio, lo cual pues de alguna manera nos dice que digamos, reducir la dimensionalidad de nuestro espacio. Lo mismo si quisiéramos clasificar o trabajar con las propiedades de las caritas, ¿no? De los emojis. Bueno, esto nos dice de alguna manera que se puede reducir la dimensionalidad y que tiene mucho sentido hacerlo. Pues bueno, luego veíamos que pues en lo que consiste la reducción de la dimensionalidad es en encontrar esa transformación que nos lleva de un espacio de muy alta dimensión a un espacio pues más modesto, ¿no? Un poco más pequeño. Y aquí el criterio, digamos, que tendríamos que tomar en cuenta es, es justamente de que todos los objetos que pertenecieran a una misma categoría, pues tendrían que proyectarse. O sea, todo eso, la proyección de todos esos objetos que comparten la misma etiqueta, pues tendrían que ser proyectados a a un mismo vector, ¿no? Esto para garantizar que efectivamente estemos haciendo la proyección a una baja dimensionalidad de manera correcta. Bueno, entonces ya con esto vimos que con la parte de PCA, una vez que tendríamos esta reducción de dimensiones o esta transformación, eh, bueno, PCA nos da una opción de cómo encontrar esos vectores principales. Explicamos esto. Aquí lo importante de la última clase era que también uno de los términos, de las cuestiones importantes, aparte de esta intuición general de estos espacios de muy alta dimensión y cómo es que pues, no ocupamos usar todo ese espacio, sino simplemente nos podemos restringir a ciertas regiones de ese espacio. Em, entonces la otra parte era que pues tenemos que ver, o sea, habíamos trabajado solo con proyecciones, con aproximaciones lineales o reducción lineal de la dimensionalidad, pero ahora lo último que presentaba era de que, pues de hecho, hay otras cosas que son más complicadas, ¿no? De que no necesariamente tiene que ser una correlación lineal lo que estemos tratando de encontrar. Puede haber una transformación que, por ejemplo, en este caso, encuentre como una dirección del espacio que es no lineal, la cual nos simplifique el problema, como lo podría ser esta curva que está aquí, ¿no? Entonces, esta curva nos dice que, pues, justamente hay una función no lineal que está generando los datos en el espacio. Y si lo vemos digamos, en términos de x1 y x2, pues esta es una curva que tiene esta forma, ¿no?
Tiene una curva ahí medio rara, una forma medio rara. Pero desde el punto de vista, si nos sentáramos en el sistema como de algo así como sistema de referencia o hiciéramos esa transformación no lineal de psi gorrito, pues si nos sentáramos en esa curva rosa, lo que vamos a ver es que pues justamente eso es una línea recta. Entonces lo que hacemos es encontrar esa transformación no lineal que digamos que transforma el espacio de tal manera que nuestro problema se vuelve un problema de una dimensión. Y esto lo vamos a, ya que empecemos a ver, por ejemplo, los métodos de kernels, esto va a ser una transformación no lineal. Todas estas transformaciones no lineales van a ser como el pan de cada día, ¿no? Cuando estemos ahí. Y sobre todo lo más interesante de los métodos de kernels es que a los métodos de kernels inicialmente vamos a ver cómo de manera intuitiva generar estas transformaciones, pero después pues esto se vuelve intratable, ¿no? Para tratar de hacerlo para cualquier problema. Y el gran éxito de los métodos de kernels es introducir como un marco teórico donde no nos tenemos que preocupar cuál es esa transformación explícitamente, y los métodos de kernels asumen que existen y generan una metodología para sacarle la vuelta, para no tener que generar manualmente estas transformaciones, sino simplemente tenemos que usar algo que se llaman los kernels, los cuales ellos ya hacen por su cuenta esta transformación y reducen el problema a un problema lineal, ¿no? Eso va a ser, la parte matemática es muy bonita de esa metodología. Bueno, como les decía, este tipo de transformaciones, este tipo de análisis, de reducción de dimensionalidad no lineal, lo vamos a ver en el último bloque del curso. Ahora, algo que no les comentaba y no les comenté la parte pasada es, bueno, ¿para qué se usa todo esto, no? Actualmente, ¿en qué se usa? Bueno, pues en muchos grupos de investigación lo que hacen es que, pues, si estás trabajando con objetos o con vectores de características en muchas dimensiones, pues, pues nosotros somos entes que vivimos en tres dimensiones, o sea, más allá de tres dimensiones no sabemos cómo graficarlo, no sabemos cómo, cómo visualizar los datos en más de tres dimensiones. Se han inventado cosas, pero siempre es complicado cómo hacerlo. Eh, entonces lo que hace la gente es usar técnicas de reducción de dimensionalidad, ya sea eh, PCA o digamos por lo menos dentro de mi área, lo que usa la gente es este método que les decía antes, que era eh, T-SNE. Ese T-SNE lo que hace es encontrar como una proyección o una transformación de un espacio de muchas dimensiones a un espacio en el cual es una transformación que reduce la dimensionalidad manteniendo ciertas propiedades de la distribución de los datos. Y en particular se enfoca en mantener como la métrica o la distancia relativa entre diferentes puntos. Ya lo veremos en su momento. Pero bueno, entonces cuando hacemos esa reducción de dimensionalidad, pues ya nos da la opción o pues sí, la opción de visualizar cosas en muy altas, bastante complejas, como por ejemplo aquí en el trabajo de Rowe, lo que hicieron fue, pues, tenían un problema de cómo estudiar sistemas que tuvieran materiales a base de carbono. Entonces, tenían este espacio de todas las posibles geometrías de los materiales de carbono. Entonces, lo que hicieron fue proyectar a un espacio de más baja dimensionalidad y entonces les quedan entonces estas manchitas que se ven aquí. Y ya después, pues podían ahí enfocarse en cada uno de los puntos y veían
en qué consistía o qué estructuras son cada uno de estos puntitos. Y aquí la idea es que em, regiones del espacio que estén cerca de cada una, pues tienen que compartir ciertas propiedades. Por ejemplo, si nos enfocamos en esta parte aquí, ¿sí se ve el mouse? Creo que no, yo no lo identifico. No lo, ok, bueno. Bueno, sí, de la parte donde está esto de que dice energy per atom, acá arriba, en la parte de, justo abajo de eso, hay dos estructuras que se podrían clasificar como estructuras amorfas. Entonces, si se fijan, esas dos estructuras amorfas están localizadas en regiones, en la misma región del espacio. Y es justamente lo que les decía con los números, eh, con el número uno en ese espacio de 256 dimensiones, pues uno esperaría que regiones del espacio que, digamos, localizadas, pues tendrían que contener objetos que se parezcan. Por eso asumíamos que todos los unos tendrían que estar en una región muy pequeña del espacio. Pues lo mismo pasa con materiales, de que, de que materiales pues sí, o sea, arreglos de átomos que tengan como similitudes estructurales tendrían que estar localizadas en la misma región del espacio. Am, Ahora, si nos vamos por ejemplo, a otra parte, que es la parte más central, que es así, se ve como elongada, donde ahí podemos ver en esa región están todos los materiales que consisten o que están construidos a partir de, por ejemplo, de nanotubos de carbono. Tenemos el nanotubo de carbono normal, tenemos nanotubos con defectos o estructuras ya más complejas a bases de nanotubos. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que efectivamente regiones del espacio que están cerca digamos, regiones confinadas del espacio contienen estructuras, en este caso materiales, eh, que comparten ciertas similitudes estructurales. O sea, esto no solo aplicaba para imágenes, pero también aplica para otros objetos, ¿no? Para materiales. Um, entonces, digamos, esta es una de esas aplicaciones que están ahorita son de gran importancia y hay muchísima gente trabajando en este. Y sobre todo en la industria hay una gran demanda de gente, de físicos o químicos que tengan conocimientos de Machine Learning porque a la industria le interesa estudiar este tipo de cosas, ¿no? Aquí lo presenté solo para materiales a base de carbono, pero el mismo análisis se puede hacer en sistemas moleculares. Es decir, pues imagínense a ver, eh, que tuvieran, que tuvieran un fármaco digamos, si nos vamos a este caso anterior, imagínense que en una región del espacio tenemos todos esos fármacos que nos ayudan a quitar el dolor de cabeza. Eh, entonces, tiene mucho sentido como empezar a explorar esas dimensiones del espacio en donde están contenidos esos fármacos para ver si existen otros fármacos que estén contenidos en esa misma región, pero quizás que sean más baratos de producir. Entonces la industria farmacéutica lo que está haciendo es pues tratar de buscar esas regiones de este hiperespacio de representaciones moleculares en las cuales explorar esa región pues muy pequeñita que contiene ese tipo de fármacos para ver, para ver si encuentran mejores candidatos, ya sean que sean más efectivos, que actúen más rápido, que tengan mejores solubilidades, por ejemplo, o mayor duración de su efecto analgésico, eh, de tal manera basándose en estas métricas de todo lo que de todo lo que está cerca de esa región, pues tiene las mismas propiedades, ellos pues lo están tratando de explotar para encontrar nuevos fármacos. De ahí la gran importancia y la gran demanda de físicos que sepan Machine Learning en la actualidad. Pues lo mismo puede pasar para proteínas, o sea, podemos
crear esta gran estos objetos. O sea, una proteína tiene muchísimos grados de libertad, entonces vive en un espacio de muy, muy alta dimensionalidad. Pero a veces no nos interesa la ubicación precisa de los átomos, sino más bien nos interesa pues estudiar cómo es que se dobla una proteína. Y entonces usando estas técnicas de reducción de dimensionalidad, podemos ver, eh, podemos ver precisamente cómo podemos reducir el espacio y enfocarnos en simplemente como en el doblamiento general del objeto. Y también esto es de gran relevancia porque en general todas estas proteínas están embebidas, digamos, en sistemas acuosos o tienen ciertos fármacos ya metidos adentro. Entonces lo que quiere ver la gente es cómo afectan ya sea esos fármacos que están embebidos, o si nos interesa un tipo de doblez de la proteína, bueno, pues podemos ver en su región local del espacio que o sea, qué hizo que se doblara, ¿no? O sea, qué son que tiene alrededor esa proteína tal que provocó cierto doblamiento. Entonces, ese son el tipo de aplicaciones que se están haciendo en esto de reducción de dimensionalidad y no es simplemente una cosa ahí, digamos, teórica de Machine Learning nada más, sino realmente tiene mucha aplicación. Bueno, ahora vamos a recordar un poquito lo que ya vimos de la función de la matriz de covarianza. Y es que, bueno, la matriz de covarianza la definimos, vimos que la podíamos escribir de una manera compacta a partir de nuestros datos vía esta fórmula. Y lo que veíamos era que, y una vez que ya construíamos esta matriz, lo que le hacía a los datos era que podíamos tomar datos que estuvieran embebidos en una región circular o en un círculo, y lo que hace es elongar este círculo, ¿no? O sea, le da ciertas propiedades al espacio. Y en particular, pues veíamos que pues tiene ciertos eigenvalores y eigenvectores asociados, los cuales pues solamente les cambia la magnitud. Y pues estos eigenvectores y eigenvalores son los que nos dan las direcciones preferentes del espacio. Ahora, imagínense que tienes el problema inverso. Tienes una cierta distribución de datos que están de esta manera, eh, que ya tienen como una cierta estructura, tienen una cierta covarianza. Entonces, pues podemos ver que asumimos, bueno, a ver, asumimos que tiene una cierta distribución, que están distribuidos por una gaussiana en muchas dimensiones. Entonces, dado que ya asumimos que está distribuido de esta manera, pues también podemos asumir que pues todos esos datos vienen de una transformación, de una multiplicación de unos puntos con otra distribución multiplicados por una matriz de covarianza. Entonces, después de hacer de esta aproximación decimos, bueno, pues si estos datos X' estuvieran distribuidos de esa manera, de una manera, vinieran de una distribución gaussiana, pues entonces los aproximamos como el producto de una covarianza por un vector X, y entonces lo que podemos hacer es pues encontrar la inversa de esa transformación y esto nos regresa a ese espacio, ¿no? A ese espacio donde las coordenadas no están, bueno, donde la distribución es una distribución circular. Bueno, entonces, después de hacer este análisis inverso, pues ahora sí, vamos a entrar a esto de qué son estos discriminantes de Fisher, ¿no? El discriminante lineal de Fisher. Pues asumimos que tenemos de nuevo un problema de clasificar datos. Si
si lo quieren poner como en el contexto, digamos que este era el pescado uno y el azul, el rojo es el pescado uno y el azul es el pescado 2. Y de nuevo, o sea, que queremos encontrar una superficie que nos separe esos dos tipos de clases. Entonces, de nuevo, lo que tenemos que hacer es, pues, asumir que vienen de distribuciones gaussianas eh, y lo que queremos es encontrar ese espacio, ese hiperplano que nos separe los dos dominios. Entonces, ahora, ¿cómo lo calculamos? O sea, a partir de los datos, ¿cómo es que podemos calcular este plano? Recuerden, cuando veíamos el análisis de Bayes, lo que teníamos era que, pues, con todo el teorema de Bayes, pues, podíamos construir este plano. Pero aquí lo vamos a hacer de otra manera, lo vamos a hacer de una manera más geométrica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, dado que, pues, eh, esperamos que cada una de estas distribuciones gaussianas tenga sus propias características, pues le tratamos de encontrarle sus predictores, sus descriptores, que serían, pues, primero que nada, el centro de la distribución. Y justamente lo que hacemos es centrar cada uno de los, o sea, primero asumimos que las, am, que las podemos separar, ¿no? O sea, asumimos que cada una de ellas tiene su propia distribución. Luego, a cada una, la parte roja, le extraemos, o sea, centramos esos datos en rojo pues en el centro de los ejes para poder construir nuestra matriz de covarianza. Acuérdense de que la matriz de covarianza solo tiene sentido cuando los datos están centrados. Entonces, si se fijan, generamos como nuestra X prima con barra, o sea, es decir, que ya están centrados los datos, y a partir de ahí, pues hacemos esta aproximación que les decía. Asumimos que existe una transformación, una matriz de covarianza que nos puede cambiar la forma de esos datos a una distribución circular. Entonces, después de hacer este pequeño análisis, pues lo que hacemos es, una vez que ya no tenemos este elipsoide, sino ya tenemos como un círculo, eh, pues le agregamos de nuevo nuestro vector mu, y entonces ya estamos en otro espacio en donde nuestra distribución es una distribución equivalente con estas propiedades. Hacemos lo mismo para la parte azul. Y ya vemos que tenemos estas dos ahora distribuciones circulares, las cuales son más sencillas. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo, cómo encontramos, ya una vez que tenemos estos dos círculos, cómo se les ocurre que podamos construir una hipersuperficie que separe las dos regiones? A ver, esta es una pregunta. ¿A alguien se le ocurre cómo? ¿Podría ser como una línea que pase por el punto medio de los dos centros? Exactamente, o sea, una vez que, fíjense, una vez que hicimos toda esta transformación de los datos, eh, ya que tenemos estas distribuciones aproximadamente circulares, pues ya se vuelve mucho más sencillo. Entonces simplemente podemos tomar eh, la línea que une los dos centros de estas distribuciones como referencia y podemos definir un vector, un vector, bueno, podemos tomar la diferencia entre estos dos vectores, los dos centros, y nos queda que, pues, el vector que une estos dos centroides está expresado de esta manera. Y este es ese va a ser el vector normal que, digamos, que define nuestro hiperplano. Entonces, justamente eso que dijiste es la solución. Y a esto se le llama el discriminante lineal de Fisher, o en inglés LDA. Ahora, digamos, esta fue como la construcción geométrica de todo esto.
del problema, pero existe una manera más elegante de hacerlo, que es pues vía un análisis estadístico de todo. Y pues bueno, si lo quieren leer más a detalle, pues esto viene en el capítulo 4 de Bishop. Y aquí lo voy a pasar muy rápido, les voy a dar las notas y así ustedes ya tienen tiempo de leerlo. Entonces lo que hizo Fisher fue decir, bueno, pues, ¿qué pasaría si tuviéramos ese plano, ¿no? Existiera un plano en el cual pudiéramos, estuviera orientado en cierta dirección y proyectamos todos los datos. Entonces, lo que vemos, si lo hacemos en este caso particular, si hacemos la proyección, las varianzas son muy grandes y la proyección de los datos sobre esta línea, pues no es muy buena porque se sobreponen. Entonces, digamos, esta no es una buena proyección dado que no podemos separar nuestros datos. Entonces ahora lo que hacemos es, bueno, ¿qué tal lo mismo, ¿no? Este vector W define nuestro plano. Ahora, ¿qué pasaría si es lo que les decía? O sea, las distribuciones se sobreponen, entonces no es una buena distribución. Esto, de hecho, ya lo habíamos visto en este análisis de los pescados, ¿no? Pero entonces existe otra dirección del espacio en el cual, si se fijan, las distribuciones ya no se sobreponen. O sea, ya se pueden separar, que era lo que vimos en el caso anterior. Y si analizamos todas las dos partes, estos dos ejemplos, en lo que hicimos fue reducir el valor de las sigmas. Y esto justamente es uno de los criterios. Por un lado, minimizamos el valor de las sigmas. Y por otro lado, lo cual consiste en minimizar las varianzas. Y por otro lado, consiste en maximizar la distancia esta efectiva entre los centroides. Entonces, con estos dos criterios, los podemos usar para construir nuestro modelo. A ver, si quieren los últimos 2 minutos, voy a explicarles esto así de manera rápida. Entonces, ¿cómo construimos estas dos variables? Bueno, pues, por un lado queremos minimizar la distancia entre de estos dos vectorcitos, ¿no? La proyección entre W y el centro, y en los centroides. Entonces, si lo hacemos, vamos a hacer un poquito de álgebra, esto lo pueden ustedes ahí seguir de las notas, pero al final el resultado importante es de que esta diferencia entre esta distancia se puede expresar directamente como una matriz, con una cierta matriz de covarianza que se llama la matriz de dispersión, es esta sigma B. Entonces cambiamos nuestro problema, ¿no? Reescribimos nuestro problema. Ahora, por otro lado, lo que queríamos era encontrar también eh, la varianza. Queríamos minimizar la varianza dentro de nuestro problema. Entonces, está definido por esta función G que está acá abajo. Entonces, ahora tenemos un problema conjunto, el cual consiste en minimizar la varianza y maximizar la distancia efectiva entre estos dos centroides. De nuevo, haciendo un poquito de álgebra, podemos definir otra matriz, la cual contiene otra matriz de dispersión. Entonces, Fisher lo que hizo fue definir un criterio en el cual usaba ¿cómo se llama? La relación. Entonces, si se fijan, aquí lo que queríamos era maximizar o sea, minimizar la parte de abajo de este término, maximiza esto. Entonces, y si maximizamos lo de arriba, pues también maximiza la función. Entonces, tiene mucho sentido este aspecto, ¿no? Y ya, digamos, después de hacer bastante álgebra, de nuevo, como es un problema de maximización, pues lo que hacemos es pues recurrir al cálculo, calculamos el gradiente respecto al vector W
y lo igualamos a 0, ¿no? Entonces, después de hacer todo esto, lo que vemos es que después de hacer todo este álgebra, ahí lo pueden seguir ustedes de las notas, es que nos quedamos con un término en donde el resultado, o sea, la solución de este problema es que W, o sea, esta matriz de dispersión multiplicando a W es proporcional a la diferencia de los centroides, que es justamente lo que obteníamos a partir de nuestro análisis pues más geométrico. Entonces, el criterio de Fisher lo que hace es justamente es esto, es encontrar ese vector que está definido de esta manera. Y esto justamente es la manera de encontrar el hiperplano, ¿no? Entonces, aquí vimos dos maneras de cómo encontrar este hiperplano. Una era, pues, de la manera más como intuitiva, ver cómo es que, analizando la geometría del problema, y otro es de una manera más robusta, que sería todo este criterio de Fisher. Entonces, ya ustedes ya lo pueden leer del capítulo del libro de Bishop, y también de las notas, pueden ya irse más detalle. Pero entonces el mensaje general de aquí es que, de nuevo, esta fue otra manera de cómo encontrar este hiperplano que separa dos regiones del espacio. Y ya en la clase que sigue vamos a meternos con la parte de abundar en lo que expuso Noé, y ahí vamos a refinar todo este tipo de modelos y vamos a ponerlos en un contexto más general donde podemos como analizar más a detalle la parte matemática. Bueno, ya es más de las 10, pero aún así, ¿tienen alguna pregunta o duda?